en Mago Reddit. La historia de hoy es... Nuestra nuera tomó el sol completamente desnuda en nuestra piscina, y cuando le pedimos que se cubriera, nos acusó de invadir su privacidad. Años después nuestro hijo nos cortó por completo por mensajes falsos, que nunca enviamos, y ahora ha aparecido en nuestra puerta con un bebé. Hace años, nuestro hijo Kyle tomó la dolorosa decisión de cortar todo contacto conmigo y con mi esposo tras una acusación completamente falsa que hizo su esposa Julie. Esta situación nos tomó por sorpresa y, hasta hoy, sigue siendo una de las experiencias más dolorosas de nuestras vidas. Jamás imaginamos que algo así pudiera ocurrir, especialmente con nuestro único hijo, a quien criamos con tanto amor y dedicación. Para contextualizar, Kyle es nuestro único hijo, lo que naturalmente creó un vínculo muy fuerte entre nosotros. Éramos una familia pequeña pero feliz, y él era el centro de nuestro mundo. Cuando se fue a la universidad conoció a Julie, y se enamoró de ella casi instantáneamente. Quedó completamente cautivado. Lo notábamos solo por cómo hablaba de ella. Admiraba su energía, su confianza y su personalidad extrovertida. Kyle, en cambio, siempre ha sido más reservado. Es bastante introvertido, así que cuando nos contó lo burbujeante y conversadora que era Julie, pensamos que hacían una gran pareja. Parecían complementarse de una manera que tenía sentido. Después de varios meses de relación, Kyle finalmente pudo traer a Julie a casa por Navidad para que la conociéramos. Estábamos ilusionados. Recuerdo mi entusiasmo por darle la bienvenida a nuestro hogar, por conocer en persona a la chica que había conquistado el corazón de nuestro hijo. Cuando la conocimos realmente me agradó. Era amable, conversadora y llena de energía. Trajo una vivacidad especial a nuestro hogar que disfrutamos, y ella y Kyle pasaron tiempo recorriendo la ciudad, haciendo pequeñas excursiones juntos. Nosotros hicimos todo lo posible para que se sintiera cómoda y bienvenida. Desde nuestra perspectiva, todo transcurrió perfectamente. No hubo tensión, ni discusiones, ni señales de que algo estuviera mal, pero todo cambió en cuanto se marcharon. El día después de que regresaran, Kyle me llamó absolutamente furioso. Podía notar la ira en su voz incluso antes de que llegara al motivo. Me dijo que Julie estaba extremadamente molesta, alegando que mi esposo y yo habíamos sido intrusivos e invadido su privacidad durante su estancia. Según Kyle, esto había provocado una gran pelea entre ellos después de regresar. Mi esposo y yo quedamos completamente desconcertados. Sinceramente creíamos haber sido buenos anfitriones con Julie. La hicimos sentir bienvenida, la tratamos con amabilidad, y les dimos espacio para disfrutar su tiempo juntos. Por eso, cuando Kyle nos acusó de invadir la privacidad de Julie, estábamos genuinamente confundidos. No recordábamos haber hecho nada inapropiado o intrusivo. Le preguntamos con calma que nos explicara exactamente qué la había hecho sentir incómoda. Pensamos que si inconscientemente habíamos hecho algo mal, al menos podríamos reconocerlo y tenerlo en cuenta para el futuro. Fue entonces cuando Kyle nos soltó una bomba. Nos dijo que Julie estaba molesta porque no le permitimos tomar el sol completamente desnuda junto a nuestra piscina. Casi se me cae el teléfono al escuchar eso. Tuve que pedirle que lo repitiera porque pensé que había entendido mal, pero no, eso fue exactamente lo que dijo. Julie sentía que habíamos cruzado una línea al decirle que necesitaba usar algo mientras tomaba el sol. Para dar contexto, nuestro patio trasero tiene una gran piscina y, naturalmente, Kyle y Julie pasaron mucho tiempo allí durante su estancia. No nos importaba en absoluto. De hecho, estábamos encantados de que se estuvieran divirtiendo y disfrutando del espacio. Pero apenas un día después de conocer a Julie por primera vez, salimos y la encontramos acostada junto a la piscina completamente desnuda. Sin bikini, sin toalla, nada. Quiero aclarar que no tengo ningún problema con lo que la gente elige hacer en la intimidad de sus propios hogares. Si estuviera en un resort privado o en algún lugar apartado, no me sorprendería, pero esta es nuestra casa, donde mi esposo y yo vivimos, y que, cabe mencionar, está rodeada de otras casas. Las propiedades de nuestros vecinos están lo suficientemente cerca como para tener una vista clara de nuestro patio trasero y la piscina. Estábamos sorprendidos, por decirlo menos, y como no queríamos problemas con los vecinos ni en general, le pedimos educadamente a Julie si podía usar al menos un bikini, o, como mínimo, cubrirse con una toalla. No fuimos groseros al respecto, no la avergonzamos, simplemente le hicimos saber que, dado el entorno, sería más apropiado. En ese momento, ella nos hizo una mueca pero no discutió, pareció tomárselo con calma y asumimos que ahí terminaba todo. Evidentemente estábamos equivocados. Una vez que ella y Kyle regresaron a casa, planteó el problema con él y tuvieron una discusión acalorada por ello. Ahora Kyle nos estaba diciendo que necesitábamos disculparnos con ella por hacerla sentir incómoda. Mi esposo y yo quedamos completamente atónitos. Le dijimos a Kyle, tan calmadamente como pudimos, que no nos disculparíamos.
Ella era libre de vestir como quisiera en su propio espacio, pero esta era nuestra casa, y simplemente pedíamos un mínimo de respeto dadas las circunstancias. También le recordamos que vivíamos en un vecindario conservador y acomodado donde la gente tiende a ser bastante estricta con estas cosas. Lo último que queríamos era que alguien se quejara o que comenzaran a circular rumores sobre nosotros permitiendo desnudez en nuestro patio trasero. No estábamos tratando de controlar las decisiones de Julie, simplemente pedíamos consideración básica, pero Kyle no quería escuchar razones. Insistió en que Julie tenía todo el derecho a estar molesta con nosotros, y que no teníamos autoridad para decirle qué podía o no usar, aunque esta fuera nuestra casa. Después de muchas discusiones acaloradas, mi esposo y yo finalmente cedimos ante nuestro hijo, y le enviamos a Julie un mensaje disculpándonos por hacerla sentir incómoda. En ese punto, solo queríamos mantener la paz familiar. No creíamos haber hecho nada malo, pero si una simple disculpa podía suavizar las cosas, estábamos dispuestos a hacerlo. Julie aceptó amablemente nuestras disculpas, y pensamos que ese era el fin del asunto. Al año siguiente, Julie y Kyle vinieron a visitarnos por Navidad, y, nuevamente, surgió otro problema. Esta vez fue sobre la comida que yo había preparado. Al parecer, Julie había decidido repentinamente volverse vegana. Esto estaba perfectamente bien para nosotros, no tenemos problema con las elecciones alimenticias de nadie, pero Julie quería que todos tuviéramos una Navidad vegana. Kyle, queriendo apoyarla, ya había aceptado, pero mi esposo y yo no estábamos dispuestos a ceder. Era la cena de Navidad, habíamos preparado nuestros platos tradicionales como siempre. Aún así, nos aseguramos de que hubiera numerosos platos que no contenían carne para que ella no pasara hambre. Asumimos que sería un compromiso justo, pero Julie no lo veía así. En plena cena, frente a todos nuestros invitados, Julie de repente comenzó una diatriba a voz en cuello sobre cómo éramos todos asesinos de animales, y cómo no podía creer que no cediéramos a su demanda de convertirnos en veganos. Fue completamente injustificado y surgió de la nada. Luego intentó agarrar la comida de la mesa y tirarla. Mi esposo y yo obviamente estábamos molestos, ya que estaba armando innecesariamente un escándalo en nuestra casa, otra vez. En ese momento, Kyle tuvo que sacarla físicamente de la casa para calmarla. Fue vergonzoso y frustrante. Entendíamos que ella tuviera fuertes convicciones, pero imponerlas a otros, especialmente en casa ajena, no estaba bien. Más tarde esa noche, Kyle se disculpó en nombre de ella, pero Julie nunca lo hizo por sí misma. Ni una palabra, ningún reconocimiento de cuán inapropiado fue su comportamiento, ningún intento de hacer las paces, nada. Después de esos dos incidentes, mi esposo y yo ya habíamos tenido suficiente. Decidimos que ya no invitaríamos a Julie por Navidad. No la prohibimos en la casa por completo, pero dejamos claro que queríamos evitar más dramas durante las fiestas. Kyle, sin embargo, se ofendió mucho por esta decisión, y lo interpretó como un ataque a Julie, en lugar de un límite que establecíamos para nuestra propia tranquilidad. Intentó hacernos cambiar de opinión, pero mi esposo y yo nos mantuvimos firmes. Al año siguiente, nuestro hijo no tuvo más remedio que pasar la Navidad lejos de nosotros. Él y Julie celebraron con la familia de ella, y luego nos llamó quejándose de lo terrible que fue la experiencia. Dijo que los padres de ella se peleaban constantemente y que la festividad ni siquiera se sentía como Navidad para él. El año siguiente, Kyle y Julie anunciaron su compromiso. Mi esposo y yo teníamos sentimientos encontrados sobre la noticia. Por un lado, estábamos felices por nuestro hijo. Estaba enamorado y queríamos apoyarlo. Por otro lado, dado todo lo sucedido, no podíamos evitar sentirnos inquietos sobre cómo se desarrollarían las cosas, pero como amamos a nuestro hijo, dejamos nuestras preocupaciones a un lado e hicimos todo lo posible por ser comprensivos. Luego vino la planificación de la boda. Como la familia de Julie no estaba económicamente bien, no contribuyeron en nada a los gastos. Julie y Kyle nos pidieron que pagáramos todo. Las bodas no son baratas, pero no queríamos que nuestro hijo comenzara su vida matrimonial endeudado, así que a pesar de nuestras reservas, acordamos cubrir los costos. Nos dijimos a nosotros mismos que lo hacíamos por Kyle, no por Julie. Lo hacíamos porque lo amábamos. Mirando atrás, ojalá hubiéramos establecido más condiciones, porque lo que siguió fue una auténtica pesadilla. Julie se convirtió en una verdadera noviacilla. Comenzó con sus exigencias sobre la lista de invitados. Le dijo a Kyle que no podía invitar a más de 35 personas, aunque ella no estuviera pagando los costos. Nuestra familia es grande y muy unida, así que naturalmente esperábamos invitar a muchos de nuestros parientes para celebrar la boda de nuestro único hijo. Como éramos los que financiábamos todo, pensamos que al menos tendríamos algo que opinar, pero Julie no lo permitió. Insistió en que quería una ceremonia pequeña e íntima, lo que en realidad solo significaba que no quería demasiada gente de nuestro lado. Por mantener la paz, accedimos.
Luego vino otra exigencia absurda. Julie no quería que mi esposo y yo nos sentáramos en la primera fila en la boda de nuestro propio hijo. Normalmente, los padres de la novia y el novio se sientan en la primera fila, es lo tradicional, pero Julie quería que su propia familia ocupara toda la primera fila mientras que nosotros, los padres del novio, fuéramos relegados a algún lugar intermedio. Me negué rotundamente y le dije claramente que esto no iba a suceder. Ya estábamos cediendo en muchas cosas, nuestra lista de invitados, nuestro papel en la planificación de la boda, y éramos quienes pagaban todo. Ahora quería tratarnos como si fuéramos invitados cualquiera, como si no fuéramos nadie en la boda de nuestro propio hijo. Afortunadamente, esta fue una de las pocas veces que Kyle se puso de nuestro lado. Habló con Julie y, al final, nos sentamos en la primera fila donde legítimamente debíamos estar, pero toda la situación nos dejó un sabor amargo. Se estaba volviendo cada vez más evidente que, sin importar cuánto intentáramos complacer a Julie, ella siempre encontraría una manera de menospreciarnos. Luego, Julie me pidió que usara un vestido rosa claro porque ese era el tema de su boda. Fui de compras y encontré varios vestidos rosa claro. Algunos eran demasiado claros, casi blancos, lo que sabía que podría ser un problema, así que me aseguré de elegir uno que se inclinara más hacia un tono rosa definido. Por cortesía, incluso envié a Julie una foto del vestido para asegurarme de que estuviera bien. Resultó ser un gran error. Julie perdió completamente los estribos. Dijo que había elegido el tono equivocado de rosa, y me acusó de intentar sabotear el tema de su boda, e impedirle tener la boda que había imaginado. ¿Sabotaje por un vestido? Era ridículo. Solo estaba siguiendo su petición y, sin embargo, de alguna manera yo era la culpable. En ese punto, simplemente le dije, si quieres que use un vestido específico, elígelo tú misma y envíame el enlace, y lo compraré. De esa manera no podría acusarme de elegir incorrectamente, y eso es exactamente lo que hice. Compré el vestido que ella eligió y estuvo satisfecha. A través de todo esto, mi esposo y yo mantuvimos la cabeza baja y cumplimos con todas y cada una de las exigencias de Julie. No nos quejamos, no discutimos, no opusimos resistencia, solo queríamos ver a nuestro hijo feliz. Sabíamos que si nos imponíamos demasiado, solo crearíamos más problemas. Finalmente llegó el día de la boda. Al principio, todo parecía ir bien, la ceremonia transcurrió sin contratiempos y, a pesar de todo el caos previo, nos sentimos aliviados de que el día finalmente hubiera llegado. Estábamos genuinamente felices por nuestro hijo y solo queríamos que disfrutara de su gran día. Luego vinieron los discursos. La mejor amiga de Julie, que también era una de sus damas de honor, se levantó para hablar. Al principio, sonaba como un discurso típico sobre el amor y la felicidad de los recién casados, pero entonces, de la nada, la dama de honor dijo lo feliz que estaba de que Julie y Kyle se hubieran casado a pesar de la desaprobación de la familia de mi hijo. Mi esposo y yo nos miramos completamente atónitos. ¿Desaprobación? ¿De qué estaba hablando? Nunca habíamos desaprobado su matrimonio ni una sola vez. De hecho, habíamos hecho todo lo posible para apoyar a Kyle y Julie, incluso cuando ella nos complicaba las cosas. Estábamos pagando la boda, por Dios. ¿Cómo podía alguien pensar que desaprobábamos? La dama de honor continuó hablando sobre cómo Julie había luchado contra todo pronóstico para ser aceptada en nuestra familia, y cómo finalmente había logrado casarse con el amor de su vida. En ese momento, no podía creer lo que estaba escuchando. Era como si Julie nos hubiera pintado como villanos que habían intentado mantenerlos separados cuando, en realidad, habíamos hecho todo para apoyarlos. Me quedé allí, atónita, tratando de entender cómo Julie había logrado tergiversar la realidad. También me sentía avergonzada, frustrada y, sobre todo, herida. Después de todo lo que habíamos hecho por ellos, así es como nos estaba tratando. Se hacía cada vez más evidente que, sin importar lo que hiciéramos, Julie siempre nos convertiría en los villanos. Después de que terminaron los discursos y las festividades comenzaron a decaer, mi esposo y yo decidimos hablar cortésmente con Julie sobre lo que su mejor amiga había dicho. No estábamos enfadados ni acusadores. Solo queríamos aclarar las cosas. Le pregunté, ¿realmente sientes que no te aprobamos? Porque desde nuestra perspectiva, hemos hecho todo lo posible para apoyarte. No solo la habíamos recibido en nuestra casa cuando ella y Kyle comenzaron a salir, sino que también habíamos pagado toda su boda y accedido a todas sus exigencias, por irrazonables que fueran algunas. Julie, sin embargo, no veía las cosas como nosotros. En lugar de reconocer cuánto habíamos hecho por ella y Kyle, nos dijo con desdén que, a pesar de todo, todavía se sentía alienada de nosotros, y que nunca podría realmente conectar con nuestra familia. Según ella, podríamos haberlo hecho mejor como suegros para hacerla sentir bienvenida. Sentía que no nos habíamos esforzado lo suficiente para incluirla. Esto me dejó perpleja porque, desde el momento en que la conocimos,
Habíamos tratado de ser amables y complacientes. Tuvimos que disculparnos cuando no era necesario, ceder cuando no deberíamos haberlo hecho, y financiar una boda llena de restricciones contra nosotros, y aún así, de alguna manera, seguía teniendo quejas. Y entonces Julie tuvo la osadía de decir que pagar toda la boda no era suficiente. Dijo que si realmente queríamos mostrar nuestro apoyo, también deberíamos habernos ofrecido a pagar su luna de miel, y comprarles todos los regalos caros de su lista de bodas. Fue entonces cuando comprendí que no había forma de contentarla. No importaba cuánto nos esforzáramos, nunca sería suficiente para ella. Después de eso, mi esposo y yo decidimos que simplemente dejaríamos de esforzarnos tanto. Siempre amaríamos y apoyaríamos a nuestro hijo, pero no íbamos a seguir buscando la aprobación de alguien que claramente no quería estar satisfecha con nosotros. Y entonces, después de la boda, las cosas empezaron a cambiar. Kyle siempre había sido bueno manteniendo el contacto antes de casarse. Nos llamaba al menos una vez cada 3 días, a veces solo para charlar, otras veces para contarnos algo de su día. Pero después de la boda, las llamadas fueron cada vez menos frecuentes. Al principio, pensamos que era normal. Estaba recién casado y adaptándose a la vida con Julie. Asumimos que solo estaba ocupado. Lo echábamos de menos, pero no queríamos ser esos padres que llamaban constantemente e interrumpían su nueva vida. Nos dijimos que llamaría cuando tuviera tiempo. No queríamos hacerlo sentir culpable por vivir su vida, así que esperamos. Sin embargo, un mes después, nuestro hijo se puso en contacto para informarnos que la razón por la que nos había estado evitando era porque había estado considerando seriamente cortar la relación con nosotros. Mi esposo y yo quedamos absolutamente atónitos. ¿Cortarnos? No podíamos entender qué habíamos hecho esta vez. ¿No habíamos pasado ya por suficiente? Lo habíamos apoyado, pagado su boda, hecho todo lo posible para complacer a Julie a pesar de su comportamiento irracional. Entonces, ¿cuál era el problema ahora? Entonces nos explicó que, aparentemente, Julie había ido a él después de la boda, y le había dicho que mi esposo y yo la habíamos emboscado en la recepción. Afirmó que la habíamos confrontado agresivamente, dejando claro que no nos agradaba, y que haríamos todo lo posible para sabotear su matrimonio. Además, le dijo que después de la boda le habíamos enviado una serie de mensajes desagradables llenos de insultos y acusaciones. Me quedé en shock. Tratamos de explicarle calmadamente a Kyle que sí, habíamos hablado con Julie en la boda, pero solo porque su mejor amiga acababa de dar un discurso lleno de falsedades sobre cómo habíamos desaprobado su matrimonio. Estábamos completamente sorprendidos por ese discurso y simplemente queríamos aclarar las cosas. No fue una emboscada. Fue una conversación perfectamente normal. No gritamos, no acusamos, y ciertamente no amenazamos con sabotear su matrimonio. Y en cuanto a los supuestos mensajes desagradables, nunca le enviamos nada semejante. De hecho, después de la boda, habíamos tomado la decisión consciente de dar un paso atrás y darles espacio. ¿Por qué demonios íbamos a molestarnos en enviar mensajes de odio a Julie? No tenía ningún sentido. Pero entonces Kyle dijo que Julie tenía capturas de pantalla de los mensajes que supuestamente le habíamos enviado y nos los había reenviado. Rápidamente abrí los mensajes y vi lo terribles que eran. Estaban llenos de insultos, acusaciones y absoluta hostilidad hacia Julie. Los mensajes decían cosas como: nunca te aceptaremos, arruinaste la vida de nuestro hijo, haremos todo lo posible para romper este matrimonio. Era horrible. También tenía mi nombre en la parte superior y parecía que yo los había enviado, pero había un problema evidente: no habíamos enviado esos mensajes. Eran completamente falsos. Mi esposo y yo inmediatamente le dijimos a nuestro hijo que estas capturas de pantalla estaban claramente manipuladas. Los mensajes no sonaban como nosotros en absoluto. La redacción era artificial, casi como si alguien los hubiera escrito intencionalmente para pintarnos como villanos. Le pedimos a Kyle que reflexionara seriamente. Si realmente hubiéramos enviado esos mensajes, no estarían todavía en el teléfono de su esposa. Lo animamos a verificar el historial de conversaciones en el teléfono mismo, y no fiarse de una simple captura de pantalla, porque si esos textos eran reales, debería poder encontrarlos allí mismo en el teléfono de Julie. Unas horas más tarde, Kyle nos llamó y admitió que cuando revisó el teléfono de Julie, no pudo encontrar ninguno de los supuestos mensajes hirientes que habíamos enviado. No estaban allí. Sin historial, sin registro, nada. Por un instante, sentí alivio. Quizás este era finalmente el momento en que Kyle se daría cuenta de la verdad. Quizás ahora vería que Julie había mentido y lo había manipulado. Pero entonces nos dijo que, a pesar de todo esto, Julie seguía firme en sus afirmaciones cuando trató de confrontarla. Al parecer le dijo que había tomado capturas de pantalla de nuestros textos, y luego los había eliminado porque no soportaba leerlos, y que le recordaran cuánto la odiábamos.
Julie no solo estaba mintiendo descaradamente, sino que estaba exigiendo que Kyle la creyera de todos modos. Aunque no había pruebas y aunque los mensajes no existían en su teléfono, le había dicho que si realmente la amaba, confiaría en ella por encima de nosotros. Le dijo que incluso cuestionar su versión de la historia era una traición a su relación, y luego, para empeorar las cosas, amenazó con divorciarse de él si no cortaba lazos con nosotros tal como habían discutido. Nuestro hijo nos dijo que se sentía atrapado. Amaba a su esposa. No quería que su matrimonio se desmoronara. Y así, a pesar de todo, a pesar de que los mensajes no eran reales, a pesar de que Julie claramente lo estaba manipulando, la eligió a ella por encima de nosotros. Nos informó que cortaría todo contacto. Escuchar esas palabras nos destrozó a mí y a mi esposo. Le suplicamos que viera lo que estaba sucediendo. Le rogamos que reconociera lo tóxica y manipuladora que era Julie, pero no sirvió de nada. Kyle estaba demasiado involucrado, demasiado cegado por su amor por Julie para pensar con claridad. Y así fue. Desde ese día, no supimos nada más de nuestro hijo. Lo extrañamos todos los días. Ocasionalmente, recibimos pequeñas actualizaciones sobre su vida a través de primos o parientes lejanos que aún mantienen contacto con él, pero Kyle mismo nunca se ha comunicado. Ayer, de la nada, nuestro hijo intentó ponerse en contacto con nosotros después de todos estos años. Nos envió un correo electrónico diciendo cuánto nos había echado de menos. Nos contó que este año él y Julie habían tenido un bebé, nuestro nieto. No mentiré, cuando leí esas palabras, casi me derrumbé en lágrimas. Mi hijo ahora es padre. La idea de que teníamos un nieto por ahí, un niño que ni siquiera sabíamos que existía hasta ahora, me golpeó con fuerza. En el correo, Kyle preguntó si estaríamos dispuestos a reunirnos con él y conocer a nuestro nieto. Nos sorprendió que después de todo este tiempo, nuestro hijo quisiera que volviéramos a formar parte de su vida. Algo extraño fue que en ninguna parte del correo mencionó a Julie. Mi esposo y yo hemos estado reflexionando sobre el correo durante mucho tiempo. Mi esposo cree que deberíamos mantener la distancia y que nada bueno puede venir de esto. Piensa que si dejamos que Kyle vuelva a nuestras vidas, con él viene Julie y solo conducirá a más sufrimiento, más manipulación, más drama. Después de todo lo que hemos pasado, no está dispuesto a arriesgarse a reabrir esas heridas. Pero yo no sé qué hacer. Este es mi hijo, el niño que crié y ahora él mismo es padre. Parte de mí anhela verlo de nuevo, conocer a mi nieto y recuperar algo de paz con él en mi vida. Pero otra parte está aterrorizada por lo sucedido y cómo nos trató. Entonces, seríamos unos idiotas si decidimos no reunirnos con nuestro hijo aunque parezca genuinamente arrepentido. Actualización 1. Bien, lo entiendo. No debería ser pasiva, y un solo correo electrónico de nuestro hijo no debería bastar para perdonarlo después de cómo nos apartó de su vida. Lo comprendo. Solo me sentía emocionada al leer su mensaje ya que llevamos tanto tiempo sin contacto, pero supongo que mi esposo tiene razón. Simplemente no vale la pena el problema. Si nuestro hijo realmente quiere reconciliarse, necesita hacer más que enviar un correo. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización y ayer, de repente, alguien llamó a la puerta. Cuando abrí, apenas podía creer lo que veían mis ojos. Era Kyle. Se veía mucho más delgado y demacrado desde la última vez que lo vi. También llevaba un recién nacido en brazos. Lo invité a pasar e inmediatamente llamé a mi esposo, que estaba arriba leyendo. Ambos estábamos impactados de ver a nuestro hijo, y más aún al ver al bebé. Kyle nos dijo que era su hijo y me pidió que lo sostuviera. Lloré de alegría cuando tuve a mi nieto en brazos. Kyle entonces nos explicó que el motivo de su regreso después de tanto tiempo era que Julie lo había echado. Ahora quiere divorciarse de él y ha estado difundiendo por toda la familia que ella ni siquiera podía sostener al bebé porque, según ella, mi hijo la había forzado, lo que resultó en su embarazo. Nos quedamos atónitos. Esta no era una acusación menor. Era algo gravísimo, algo que podría destruir la vida de una persona. Kyle juró una y otra vez que jamás haría algo así. Dijo que todo entre él y Julie siempre había sido consensuado, que nunca la había presionado para nada. Nos contó cómo Julie quedó embarazada aunque seguían usando protección, y él dejó completamente que Julie decidiera si quería continuar con el embarazo. Julie decidió tener al bebé, y durante los 9 meses, Kyle la apoyó y la llevó a todas las consultas. Construyó una habitación para el bebé y estaba muy ilusionado por ser padre. Sin embargo, después de dar a luz, Julie parecía muy distante tanto con Kyle como con el bebé. No quería tocar al bebé ni siquiera alimentarlo. Él asumió la responsabilidad de cuidar a su recién nacido, asegurándose de que su esposa estuviera bien mientras también alimentaba, cambiaba y atendía a su hijo. Pero con el paso de los días, el comportamiento de Julie se volvió más alarmante. Se negaba a sostener al bebé. No quería alimentarlo.
Ni siquiera quería mirarlo. Y hace 2 días, las cosas empeoraron todavía más. Julie comenzó a decir cosas terribles. Cosas que ninguna madre debería decir jamás. Le dijo a Kyle que deseaba que el bebé nunca hubiera nacido, que le estaba quitando demasiada atención. Después de eso, Julie comenzó a afirmar que ella nunca quiso al bebé, y que mi hijo la había forzado a quedar embarazada y a tenerlo. Kyle nos contó que había intentado hablar con Julie, tratar de entender de dónde venía todo esto. Después de todo, acababa de dar a luz. Quizás estaba sufriendo depresión posparto. Eso explicaría su repentina distancia emocional, su desapego del bebé e incluso su drástico cambio de comportamiento. Pero Julie se negó a escuchar. Lo interrumpió por completo, manteniéndose firme en sus acusaciones. En lugar de tener una conversación sincera, fue a su familia y comenzó a difundir estas falsedades, pintando a Kyle como el villano. Afortunadamente, muchos miembros de la familia de Julie no creyeron su versión. También estaban preocupados por su repentino cambio de comportamiento, igual que Kyle. Sin embargo, Julie se niega a retractarse de su acusación. Esto es lo que tiene tan aterrorizado a Kyle. Julie lo está acusando de agresión sexual. Acusaciones falsas como esta podrían perseguirlo para siempre. Podrían afectar su trabajo, sus amistades y todo su futuro. Ha pasado años defendiéndola, luchando por su relación e incluso alejándose de sus propios padres por ella, solo para que ella le dé la espalda y le haga esto. Así que decidió venir a nosotros porque necesitaba nuestra ayuda. Nos explicó que Julie había recogido sus cosas y se había marchado a casa de sus padres. Él estaba haciendo todo lo posible para cuidar de su hijo, pero sin un sistema de apoyo, se sentía desbordado. Nos contó cómo había llegado a comprender lo equivocado que estuvo al cortar lazos con nosotros. Si Julie era capaz de acusarlo de algo tan grave, también podría haber inventado cosas sobre nosotros años atrás. Por primera vez, Kyle se disculpó sinceramente y casi se derrumbó. Verlo sufrir me partió el alma. Mi esposo y yo hemos decidido dejar a un lado nuestro resentimiento por ahora, y estar ahí para nuestro hijo. Vamos a ayudarlo a cuidar de nuestro nieto mientras él hace todo lo posible por hablar con Julie y calmar la situación. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización. Julie finalmente ha sido diagnosticada con depresión posparto y trastorno bipolar después de que sus padres la llevaran al hospital para una evaluación. Ahora está bajo medicación. Afortunadamente, desde que comenzó el tratamiento, Julie al menos ha dejado de difundir esa horrible acusación falsa contra nuestro hijo. Se reunieron y conversaron hace unos días, donde Julie le confesó a Kyle que odia ser madre y quiere dar a nuestro nieto en adopción. Dice que no siente nada por su hijo, ni vínculo, ni amor, ni instinto para cuidarlo. Y por eso quiere entregar a su bebé, nuestro nieto, en adopción. Por supuesto, Kyle está completamente en contra y, dado que no pueden llegar a un acuerdo, están avanzando con el divorcio. Él está dispuesto a convertirse en padre soltero y criar a su hijo por su cuenta. Julie ni siquiera quiere derechos de custodia. No quiere visitas, no quiere actualizaciones. No quiere ser madre en ninguna capacidad. Solo quiere fingir que esto nunca ocurrió. Durante estos días, mi esposo y yo hemos hecho todo lo posible para apoyarlo. Hemos abierto nuestro hogar para él y nuestro nieto, asegurándonos de que ambos se sientan seguros y queridos. Una vez que Julie esté definitivamente fuera de sus vidas, asumiremos un papel aún más activo en la vida de nuestro nieto. Cuidar al bebé, alimentarlo, cambiar pañales, lo que Kyle necesite, estaremos ahí. No me importa en absoluto. Este es nuestro nieto. Y después de todo lo que Kyle le ha pasado, después de todos los años que estuvimos separados, no vamos a dejarlo afrontar esto solo.